Iniciar con la práctica número 3. En esta ocasión vamos a armar la figura número 1 que se muestra. Posteriormente vamos a analizar los voltajes de la resistencia X, de la resistencia Y y la resistencia Z, al igual que sus corrientes. Pasamos al circuito ya armado de la figura ya mostrada. Voy a empezar a medir el voltaje en la resistencia X con ayuda de mi multímetro. A continuación vamos a medir la corriente en nuestra resistencia X, Y y Z. Nuestro voltaje es de 5 volts. Como saben o como sabemos, la corriente se mide a circuito abierto. Abrimos nuestra patita del resistor X. Bueno, como nos damos cuenta, la resistencia C y la resistencia Z se encuentran en paralelo. La resistencia C tiene un valor de 1.2 kilo ohms y la resistencia Z tiene un valor de 3.3 kilo ohms. Para resistores que se encuentran en paralelo, la fórmula nos dice que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia enésima. La suma de las resistencias de esta forma, una vez obtenido la suma total, es la inversa de la suma. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 1.2 kilo ohms más 1 sobre 1 sobre 3.3 kilo ohms, y la inversa de esto nos arroja un valor de 880 ohms. Como logramos notar, en la parte superior, la resistencia Y y la resistencia A tienen la misma forma, están en paralelo. Tenemos que la resistencia A tiene un valor de 1 kilo ohms y la resistencia Y tiene un valor de 1.6 ohms. Procedemos a aplicar la fórmula de las resistencias equivalentes en paralelo y obtenemos un valor de 1.6 ohms. Ahora que sabemos que estas dos resistencias se convierten en una sola, estas dos igual, que son los valores que arrojamos aquí, notamos que nuestra resistencia ahora va a estar en serie. Procedemos a sumar 880 más 1.6, nos da un valor de 881.6 ohms, y notamos que estaría en paralelo con nuestra resistencia B, que tiene un valor de 1 kilo ohms. Por lo tanto, lo anotamos 1
sobre 1 sobre 1 kilo ohms más 1 sobre 881.6 ohms. Con la ayuda de nuestra calculadora sacamos el valor de la resistencia. Y nos arroja un valor de 468.5 ohms. Esta resistencia que tenemos hasta el momento es hasta esta parte. Ahora, una vez que tenemos una resistencia de este lado, notamos que la resistencia X está en serie con la resistencia equivalente que llevamos calculando hasta el momento. Así es que el valor de nuestra resistencia X tiene un valor de 1.6 y para sacar la resistencia equivalente total, lo único que hacemos es sumarle 1.6 a nuestro resultado anterior y nos arroja un valor de 470.1 ohms. Una vez que tenemos la resistencia equivalente, calculamos la corriente que pasa a través de nuestro circuito. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Conocemos nuestro voltaje y conocemos nuestra resistencia equivalente en este caso. Voltaje de 5 volts sobre una resistencia de 470.1 ohms. Eso nos da un valor de 0.0106 amperes, o lo que es igual 1.06 por 10 a la menos 2 amperes. Ahora que conocemos nuestra corriente, regresamos a nuestro circuito y notamos que el voltaje en nuestra resistencia X no es nada más ni nada menos que la fórmula de voltaje es igual a I. Conocemos I, 1.06 por 10 a la menos 2 amperes por el valor de nuestra resistencia en X, que tiene un valor de 1.6, y eso nos arroja un valor de 0.0169 0.017 volts o 1.7 por 10 a la menos 2 volts, o mejor visto como 17 milivolts. Ahora que sabemos que el voltaje en nuestra resistencia X es de 17 milivolts,
procedemos a calcular el voltaje en nuestra resistencia Y y en nuestra resistencia Z. Una vez que mi compañero encontró el voltaje para Rx, nosotros procedemos a encontrar el voltaje en Ry y en Rz. Pero como observamos, Ry y Ra están en paralelo y las resistencias en paralelo nos dicen que van a tener el mismo voltaje al igual que Rz y Rc. Entonces procedemos a encontrar su voltaje. El voltaje para la equivalencia ReQ1 va a ser igual a la corriente que encontraron anteriormente, que sería de 1.06 por 10 a la menos 2 amperes por la equivalencia de esa resistencia, que sería de 468.5 ohms. Procedemos a calcularlo en la calculadora y nos da un valor de 4.96 volts. Lo que consigna que ese es su voltaje de la resistencia equivalente, que sería de este lado. Este pequeño circuitito, que sería la equivalencia 1. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, que el voltaje va a ser el mismo para tanto la equivalencia de este lado y de este lado, sería el voltaje va a ser igual a 4.98 volts. Entonces, pasamos a calcular el otro voltaje que sigue después. Como estos dos son iguales, procedemos a la equivalencia de acá de Ra y Rcz, que sería esta. Pero esa es una equivalencia de la suma de estas dos resistencias, por lo tanto están en serie. Y en serie nos dicen que tienen la misma corriente pero diferente potencial. Entonces procedemos a calcular sus corrientes para poder calcular su voltaje. Agarramos el voltaje encontrado, que sería esto, sobre las resistencias, su valor de las resistencias, que sería en Z, sería 880 ohms. Y para la corriente 2 sería 4.96 volts sobre 1.6 ohms. Procedemos a calcularla. ¿Sí, no?